Eduardo Tonioli está aquí en el piso con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos cómo estás? Buen día. Bien. Buen día, buen día. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en Diputados? Decíamos, es divertido en cierto punto, ¿no? Ver cómo se están peleando entre Macri y Milei, pero las consecuencias igual, no redunda en mejoras para la ciudadanía esto. Bueno, ahí hay una disputa, como decías vos, que es mucho más de cartel, de quién tiene la sartén por el mango, que de diferencia de perspectivas. Quizás uno puede decir que es un poco más radical, en la acepción originaria del término, radical, el planteo de Milei, pero el objetivo es similar, ¿no? En términos de hacia qué modelo de país pretenden ir Milei y Macri. Pero hay disputas internas y ayer se evidenciaron. De todas maneras, nosotros preveíamos que después de la ley bases, donde una parte de la dirigencia política, ya no hablo de la Libertad Avanza ni del PRO, sino de la otra parte de la oposición que se define como dialoguista, la Unión Cívica Radical, el bloque de Pichetto, algunos bloques provinciales, que luego del gesto que para ellos era la ley bases, porque Sí. lo decían en esos términos, lo Sí, decían en el es verdad. recinto, había que hacer un gesto, básicamente a partir de una lectura que hacen o que hacían, que es que su electorado, el electorado de esta oposición, que no es la oposición peronista, para más o menos definirla, estaba ahí, ¿no? Estaba o estuvo en noviembre del año pasado, acompañó a Milei en el balotaje y que por lo tanto, como todavía había o hay expectativa, habrá que ver, con este gobierno por parte de ese sector del electorado, tenían que hacerle un gesto. Bueno, el gesto lo hicieron. Lamentablemente lo hicieron porque la ley base es muy nociva para los intereses de la nación, es muy nociva para los intereses de los sectores populares, los trabajadores, todo lo que de alguna manera u otra viven alrededor del mercado interno, dependen del mercado interno. Hicieron ese gesto y empezaron a desmarcarse en algún caso, o por lo menos subirse a algunos reclamos de la ciudadanía muy sentidos, como puede ser los haberes jubilatorios y la necesidad de actualizarlos, los fondos para las universidades, etcétera, a partir de la dinámica de protesta, de reclamo de sectores afectados por la política de la Libertad Avanza. Y así logramos en su momento, en diputados, darle media sanción a la actualización de los haberes jubilatorios, una nueva fórmula, a los fondos para las universidades, incorporando algo que solo el dictamen de Unión por la Patria incorporaba, que eran los salarios docentes y no docentes. Lo dice Sí. alguien que es docente universitario y sabe lo que cobran los docentes universitarios, en mi caso la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, y ayer apareció esto, ¿no? Que yo lo correría de esa dinámica porque está el condimento de esta interna con el PRO, etcétera, pero de alguna manera da cuenta de que hay sectores de la oposición que, bueno, que dicen, bueno, pará, ¿no? Hasta acá. Hay algunos límites, ¿no? Algunos hasta por autopreservación, porque ven Claro. que esto de los fondos reservados de la CIDE es una torta de plata que el gobierno pretende sin control, pero no es así. Hay una bicameral que se dedica a auditar esos fondos para, entre otras cosas, perseguir a los opositores, no solo ya a las organizaciones sociales, que es lo que hace el gobierno del principio, no solo al movimiento obrero organizado, que son los grandes enemigos de este gobierno, sino también a la dirigencia política, aún las más servil con este gobierno, ¿no? ¿Están usando los fondos reservados a la CIDE para perseguir opositores? Mira, están persiguiendo opositores con o sin fondos reservados de la CIDE. Lo que pasa es que los empodera los fondos reservados de la CIDE para hacer esas cosas. Yo no tengo duda. Quizás de una forma precaria, pero que es grave, ¿no? La forma que utiliza el presidente de la Nación, las redes sociales, que ya uno no puede decir que es algo... un mundo aparte, está incorporado a nuestras vidas. Sí. Nosotros tenemos, ¿cuántas horas del día pasamos mirando el celular? La tenemos incorporado. Nosotros, en general, una gran parte de la población. Cuanto más baja la edad, más contacto hay. La forma particular que tiene de uso de las redes sociales del presidente, retuiteando a tuiteros anónimos, que son de la banda, de Santiago Caputo, etcétera, señalando direcciones, acusaciones, fake news de todo tipo, Sí, etcétera, es una forma de persecución política, no tengas duda. No tengas duda. Y hay que tener el cuero duro muchas veces para aguantarse ese tipo de cosas, ¿no? Y si no, lo que hace es generar que algún dirigente político opositor, gremial, social, etcétera,
se termine autocensurando Sí, claro. por miedo a lo que digan en afuera. Yo lo vi cuando se trataba la ley base. Había una parte de la oposición, que en general, aparte, paradójicamente, la que más cerca del gobierno está, Sí. que tenía terror a los tweets de Milei escrachando a tal o cual por no votar la ley base. Fíjate Claro, que no a se nosotros, Unión por la Patria, la izquierda, en general, no hay grandes ataques, ¿no? No, es más para, O es como medio para ya ordenar sabido. filas internas. Claro, ¿no? es como para cerrar filas y decir, ahí están, Claro. ¿no? Ahí están, son los que dicen esto, lo otro, es más fácil estigmatizar, Sí. ¿no? Etcétera. Pero la guerra santa es contra quienes quizás están más cerca. Mira, el caso de Ricardo López Murphy Claro. es insólito, porque uno diría, está en las proximidades Sí. de las Piensa ideas. lo mismo casi. Lo ha elogiado Sí. públicamente muchas Sí, veces. es un liberal más López clásico Murphy quizás, a ¿no? Milei. Sí. Claro, es Pero yo creo que precisamente como hay una eventual competencia Claro. y hay un solapamiento quizás de una parte del electorado, son más duros porque quieren disciplinamiento. Quieren que agachen la cabeza y que vayan atrás, como quieren disciplinamiento con los gobernadores, con los Sí. intendentes. Sí, es una con forma todo. de conducir. Exacto. Ahora, ¿crees que entonces ayer pudo haber sido como un momento parteaguas adentro de la Cámara y este rechazo por votar con el kirchnerismo puede empezar a diluirse? Ya está pasando, en realidad. Ya las votaciones por la actualización previsional, las votaciones por los fondos de las universidades, alguna dinámica que hay en algunas comisiones, ¿no? Donde se despachan pedidos de informes, se despachan determinados proyectos que en algún momento van a llegar al Sí. recinto, a pesar de todas las trapisondas de Martín Menem, que es quien fue puesto ahí para intentar convertir a la Cámara de Diputados de la Nación en una tumba, básicamente, en un lugar donde no hay actividad, pero la dinámica propia y la variedad de sectores opositores hace que inevitablemente se mueva la Cámara de Diputados. Es imposible que no se mueva, porque además en el afuera, y puedo dar fe de eso porque estoy ahí, cuando estoy en Buenos Aires, por supuesto, yo no soy de acá, circulando por las calles de alrededor, no hay día que no haya una protesta, un reclamo, Sí, etcétera. sí, Y sí. eso de una manera u otra termina impactando al interior Mira. del cuerpo. Pero no tengas dudas, el 24 de enero, el verdadero parteaguas fue el 24 de enero, con esa enorme movilización de la CGT, la CTA, la UTEP, los movimientos sociales del mundo de la cultura, del trabajo, de la educación, de la salud, porque hasta la noche anterior, la oposición dialoguista había aceptado absolutamente todo. Había Sí. firmado un dictamen en blanco, ¿ustedes se acuerdan? Sí, sí, sí. Parece que Claro. fue Ay, sí. hace un siglo. Sí, no sabían qué artículos habían quedaban, firmado- cuáles No, no. firmaron una. No, pero te Antes de corrijo. eso. No, te eso corrijo. que dice él pasó después. Firmaron una hoja en blanco, no es que no sabían nada. Sí. Firmaron una hoja en Sí, una blanco. locura. Lo vi yo. Pasaba, venía del toilet, vamos a ser elegantes, y veo cómo están firmando una hoja en blanco. Empezamos a reírnos, porque digo, lamentablemente en esas situaciones no sabes Sí, si y yo. con la ley bases también, la trapisonda que hubo con ganancias de que desapareció en el Senado y volvió a Bueno. diputado, eso es totalmente Pero ilegal. pero es llamativo que hasta la noche anterior habían firmado una hoja en blanco, era de orejita parada, como se decía antes, ¿no? Pasaba como por un tubo, se produce esa enorme movilización y eso termina en la caída de la primera versión de la ley base. No tengas duda que tuvo mucho que ver. Y no tengas dudas que la agenda que el Congreso empieza a construir, previsional, alimentaria, que es otro tema que a veces sale de la agenda, pero el hambre está en nuestro barrio. Sí. Los fondos universitarios, el fondo de incentivo docente, los fondos para el transporte del interior del país, todos esos temas empiezan a moverse luego de la movilización de la comunidad universitaria en todo el país. Entonces, la calle también La calle juega en importa. esto. Ahora, claro, sí. Ahora, Tonioli,
qué sé yo, van 9 meses, ¿no? Casi de gobierno y estamos viendo que el DNU 7023 todavía no fue debatido en el Congreso, que es lo que nos está perjudicando en diputados. En diputados, sí, fue debatido y rechazado en el Senado. Fue rechazado en el Senado, pero todavía queda en diputados el debate, que es simplemente eso, ¿no? Que se junten las voluntades necesarias para darlo de baja, porque en el Senado ya fue rechazado. Sí. Lo mismo del FONIT que decía recién, lo mismo por los jubilados que están ganando 200.000 pesos. 200.000 míseros pesos, ¿no? Con un par de monedas adicionales, pero son 200.000 pesos que no alcanzan para nada. Es una situación angustiante para muchos argentinos que están viendo un descreimiento en la política, porque a pesar de las movilizaciones, a pesar de las marchas, que uno incluso empieza ahora a desmotivarse y dejar de participar tanto, porque tiene que trabajar mucho, que no cambia nada, que Milei puede seguir adelante con el mismo rumbo. Sí, hay un gran descreimiento en la política y tengo que decir que tienen razón, porque la respuesta, y lo engancho con lo que decía antes, la respuesta a lo que sucede con este régimen de hambre, de entrega nacional, no va a venir primariamente de la política, como no va a venir de la justicia. Claro. Nosotros tenemos un DNU 70-2023 que es inconstitucional por donde se lo mire. No Claro. lo dice Eduardo Toñoli. Podría avanzar cualquier juzgado. Lo dice Daniel Sapsay, que es Claro. insospechado de tener algo que ver claro, con el kirchnerismo. peronismo. Sí. Insospechado. Entonces, digo, no va a venir de la política, no va a venir de la justicia. Posiblemente sí, y viene a colación de lo que decía antes, determinado grado de respuesta de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de las representaciones sociales organizadas, impacte en la política, impacte en la justicia. La justicia y la política son iguales, son dos grandes esponjas que ven lo que dice el clima social. La percepción que hoy tienen, hay que decirlo, más allá de estos picos, ¿no es cierto?, como si fuera un electrocardiograma de movilización popular, etcétera, es que la cosa está calma. Claro. Y que Que es el que aprovechemos para que pase la mayor cantidad de cosas acomodemos posible. el cuerpo. Y algunos que te dicen en los pasillos del Congreso, no, pará. Nosotros, cuando se arme un poco más de lío, el 70-2023, bajamos y lo rechazamos con ustedes. Por ahora es más el costo político que pagamos. Por acompañarlos a ustedes. Claro. Por O sea, acompañarlos cuando a pierden ustedes. el miedo de votar con el peronismo, ahí van a... Pero ese miedo se pierde básicamente, por la ¿no? calle. Para mí es así. Cuando sucedió fue por eso. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Claro. Entonces, Interesante. lo que digo es... ¿Está notando la CGT esto, por ejemplo? No sé. Pregunto. No, la CGT es... No, le pregunto a través de Sí, la cámara, ¿no? Si está notando pero del otro lado de la CGT esto. Es una expresión de distintos sectores, ¿no? Hay distintas miradas. Claro. Uno no puede decir la CGT, La CGT, piensa claro. esto. La CGT es un cuerpo colegiado donde Y hay una distintos sectores. una línea divisoria en el medio también. Uno, como decía Perón, los hay más apresurados, más retardatarios, más combativos, más contemplativos, etcétera, Pero ¿no? tienen que ser conscientes del poder que ostentan también, ¿no? Eso está Porque- claro, eso está claro. Sí, es la CGT del año 2024, que expresa y representa a una parte de los trabajadores integrados que ni siquiera son la mayoría en No. la Total. Argentina. Por Exacto. eso me parece que lo más inteligente que ha hecho la CGT durante esta etapa es integrar a su mesa a la UTEP, por ejemplo. Total. Que es que expresa, no quiero decir que contiene a No, todo, claro, claro. No, pero que claro. expresa a esa mitad de la población económicamente activa que está por fuera de cualquier marco de seguridad social, ¿no? Sí. Y es bueno que se haya entendido esto de la CGT y es bueno que desde la UTEP se haya entendido que tiene que ir hacia una confluencia, porque décadas de políticas neoliberales, incluso con interregnos de políticas que intentaron hacer otra cosa, han generado esa realidad social. Y lo primero que hay que lograr en el marco de este proceso es la unidad del movimiento obrero, de los integrados y los que están afuera de la seguridad social, del salario, etcétera. El peronismo creo que no lo terminó de entender durante estos últimos años y nosotros le hemos hablado durante mucho tiempo a los trabajadores como si hubiera un solo tipo de trabajador, del salario, del aguinaldo, de las vacaciones pagas, a quien no tenía salario, no tenía totalmente. aguinaldo y no tenía vacaciones pagas. Si nosotros somos capaces de revisar eso, si la CGT es capaz de revisar eso antes que nosotros lo ha hecho, bueno, deberíamos ser capaces nosotros, ¿no? Pero yo creo que la respuesta a todo esto
va a ser una dinámica entre el Palacio y la calle. No hay que... Debería haber en la puerta del Congreso un cartel como el que Dante decía que había en la puerta del infierno, abandonar toda esperanza, de sacar de ahí, claro, de sacar de ahí una respuesta contundente a esto, porque no está en el gen de nuestra dirigencia política. No, pero no está en el gen de nuestra dirigencia política, que se acomoda, que mira demasiado las encuestas. Claro. Hay que dejar de mirar las encuestas y hay que ver qué le pasa a nuestros vecinos. Total. Yo vivo en la zona sur de Rosario, una zona muy castigada. Quizás no en la zona más castigada de todo, pero sí en ese gran conglomerado que es la zona sur de Rosario, con sus tasas de homicidios, su inseguridad, con su hambre, con su exclusión, etc. Yo no puedo abstraerme de eso. No puedo no resolver algo en materia de seguridad alimentaria y de asistencia alimentaria si a 3 cuadras de mi casa tengo comedores que no están recibiendo alimentos, para tomar un caso concreto. ¿Y cómo está la situación en Rosario? ¿Y cómo evalúan los vecinos la función de Patricia Bullrich y la gobernación de Puyaro? Mira, en Rosario pasa algo que ha pasado en otros momentos, que hubo una baja momentánea de uno de los indicadores de la seguridad pública, que es la tasa de homicidio, ¿no? Sí, eso es un genera montón igual. Sí, está claro. Eso genera cierto bálsamo, cierta idea de que la cosa está más tranquila. No estaba más tranquila. Y ojo al piojo, porque las bandas siguen teniendo un enorme poder extorsivo, ¿no? Hicieron una avanzada muy fuerte al principio de esta gestión, luego de la foto a los Bukele, ¿no es cierto?, de los presos en un penal, mataron a personas que no estaban involucradas en el enfrentamiento entre bandas, que es lo que suele generar más zozobra en la población. Exacto. En pocos días asesinaron 3, 4 personas rápidamente, y eso le marcó la cancha al poder político. Después hay cosas de lo que sucedieron después que uno no conoce en la relación del poder político con esas bandas, etcétera. Ahora, uno habla sobre lo que ve, ¿no? No sobre las elucubraciones que están dando vuelta. Ahora bien, hay que llevar adelante las reformas necesarias de la fuerza de seguridad. Ayer discutíamos, fue Petri a la Comisión de Defensa que integro, para discutir este planteo que tienen de usar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Sí. Miren, donde se hizo salió mal esto. Colombia, México, etcétera. Terrible allá. Terrible. Sí. Donde se hizo salió mal. Segundo, es un un viejo planteo de los Estados Unidos de convertir a las Fuerzas Armadas de nuestros países en guardias nacionales dedicadas a la seguridad interna para que ellos se dediquen a cuidarnos a nosotros y hacer tareas de defensa nacional. Bueno, los están trayendo a Tierra del Fuego. Le van a poner una base naval en Tierra del Fuego a los gringos. En realidad la base naval es la base naval que ya se viene construyendo hace tiempo, pero Milei dijo va a ser la puerta de entrada en nuestros países, recalco lo de nuestros, a la Antártida. Sí, que nosotros ya tenemos puerta de entrada a la Antártida, sería abrirse a los gringos. Abrírsela a Estados Unidos. A la OTAN, básicamente, aliado del Reino Unido de Gran Bretaña, que ocupa parte de nuestro territorio nacional. Decía, donde se hizo no salió bien. Es un reclamo de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para actuar dentro del Estado de Derecho, sino dentro del Estado de guerra. Pero lo más importante, en Rosario o en la provincia de Santa Fe no hay ninguna estructura delictiva compleja que haya vencido militarmente al Estado. Claro, hay una imbricación. Hay un Estado. Sí, y hay un Estado que es cómplice de esa situación. Hay una imbricación entre el delito y agentes estatales. Por empezar, la fuerza de seguridad, pero también porque ha habido procesos judiciales que relacionan sectores de la política, de la justicia, del poder empresarial. Entonces, es mucho más complejo que eso. Porque ¿qué va a hacer? Va a mandar a la Fuerza Armada a reventar las financieras del centro de la ciudad de Rosario que le lavan la plata a los monos. No creo. Digo, es de una Yo complejidad. Creo que lo van a mandar a las villas. Bueno, que es una complejidad que requiere de otra sofisticación, ¿no? Y aparte, no sabemos si las Fuerzas Armadas están interesadas en involucrarse. No están interesadas. Es una puerta que yo lo decía ayer en la comisión. Nosotros no queremos abrir esa puerta, porque el poder civil es el que tiene que definir esto. Claro. Pero ponerle un micrófono a los miembros de la Fuerza Armada y va a ver que nadie que se capacitó toda su vida para actuar
sin graduación de la fuerza, porque esa es la lógica de la Fuerza Armada. Actúa para determinar, o el poder político determina un enemigo y actúa dentro del estado de la guerra para destruir a ese enemigo. Hay una imagen muy cruda y muy icónica del Caracazo, 1989, Venezuela, cuando Chávez. el poder político... No, eso es previo. El poder político decide, el Estado, el gobierno decide sacar al ejército a la calle para reprimir la revuelta popular. Sí. Chávez llega después, aupado un poco en esa revuelta popular. El poder político saca los tanques a la calle. Desde un edificio, un civil saca el brazo y le tira a un tanque con un arma corta. Le tira a un tanque desde la ventana de un edificio. El tanque se da vuelta a la torreta, apunta al edificio y voltea el edificio. Claro. Esa es la metáfora que expresa el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Armada. Sí, es completamente desmedido. Desmedido. Ahora, y va a terminar con un montón de gente procesada por uso desmedido de la fuerza. Claro, es lo que dice Villarruel. Exacto. Bueno, ahí justo hay una coincidencia porque Villarruel es de alguna manera vocera o pretende ser vocera de algún sector de la Fuerza Armada, que en esto tiene razón. Después no tiene razón en nada, Villarruel, ¿no? Pero digo, en esto tiene razón en el sentido de que las Fuerzas Armadas están para otra cosa. ¿La Argentina tiene hipótesis de conflicto? Sí, porque cuando dicen no, la Argentina no tiene... ¿Cómo no tiene hipótesis de Tiene conflicto? las Tiene Malvinas parte de su ocupadas. territorio Sí. ocupada. Claro. Tiene litio, tiene agua dulce, tiene recursos estratégicos que el mundo necesita y reclama. Miren si no tienen funciones que tener la Fuerza Armada, que la quieren meter a patrullar el conurbano, a pedirle documentos a los Duna que anda por el conurbano. Ahora, Claro. en todo este contexto, Patricia Es Bullrich verdad. salió ayer a tuitear amenazas narcoterrorismo en Rosario, amenazas al presidente de la nación, un país que sufrió 2 atentados y una CIDE desmantelada. El DNU de fondos de la CIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. Ahora deberán hacerse cargo. Y después decía, la importancia de este decreto radica además en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. El rechazo al DNU lo celebran los criminales. Esto tuiteó Patricia Bullrich. Bueno, que o sea, se los pongan de 100.000 acuerdo. millones de fondos, Sí. de pesos de fondo extra para la CIDE, ¿iban a controlar los narcos de Rosario? Pero, O sea, ¿fueron Que a se- eso? ¿Se usaron para eso? no da ni para responder, pero que se pongan de acuerdo, porque ayer Petri fue y dijo que el plan Bandera es un éxito, que anda todo Claro. bárbaro. El plan que están usando en Claro, Rosario. que quienes actúan dentro del plan Bandera, fuerzas intermedias, que eso es lo que decimos nosotros. ¿Por qué carajo necesita la Argentina involucrar a quienes no están capacitados, quienes van a hacer un desastre producto de no estar capacitados, quienes no quieren cumplir con esas funciones que son las Fuerzas Armadas, que las quieren mandar a hacer tareas policiales, si tenemos fuerzas intermedias que para colmo, según Petri, están haciendo un trabajo exitoso, entonces que se Estamos pongan de hablando de acuerdo. gendarmería y prefectura. Gendarmería, prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Son las fuerzas intermedias que tenemos. De hecho, en los países que Petri y Bullrich admiran, por ejemplo, Estados Unidos, tienen guardias nacionales que se dedican a esas cosas. Claro. National Guard, no sé, mi Sí, inglés sí, es sí. malo, ¿no? Que se dedican a esas cosas. Pero la diferencia es que quieren convertir a las Fuerzas Armadas en eso Claro. y distraerla de su misión principal, que es la defensa nacional, Y la, para que otros se encarguen de eso, ¿no? y la CIDE para que no La debería CIDE, usarse mira, también para hasta combatir la, el narcotráfico, hasta para en buscar la a Logan, por recuperación del ejemplo. nombre, de un oscuro nombre como es el de CIDE, Sí. hay toda una gestualidad que es nefasta. Claro. Pero en la esto. CIDE fue la que ocultó a los verdaderos responsables del atentado a la AMIA. Exactamente. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Claro, sí. bueno, porque la hipótesis de conflicto nacional son los atentados, según Patricia Sí, Bullrich. pero ni para el Departamento de Estado, que en un informe del 2022 dice que no hay hipótesis ligada al terrorismo en nuestra región, ni para la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos en un informe del 2023, el terrorismo es una hipótesis cercana en los países de la región. Cuando ayer le preguntamos a Petri qué era para él terrorismo, no la definición de manual, porque Petri fue y repitió la definición Sí. del manual, esa la sabemos todas, ¿no? Alguien que quiere, Sí. una organización que quiere aterrorizar a la población, etcétera. Sí. Sino
qué hipótesis concreta tenían de terrorismo, porque hasta ahora los funcionarios nombraron dos. Una que dice Burri, narcoterrorismo, Rosario, sí. etcétera, etcétera. Narcoterrorismo, las pelotas. En Rosario lo que hay es estructuras delictivas complejas, algunas muy rudimentarias en su accionar, con capacidad, ¿no es cierto?, de hacer daño, etcétera, pero con imbricación, como decía antes, con relaciones con las estructuras estatales. Permeadas las fuerzas de seguridad. La mitad de la banda de los monos, el día que fueron al primer juicio y lo pusieron en el banco de los acusados, la mitad más uno eran miembros de la fuerza de seguridad. Claro. Entonces, primero esa. Y la otra referencia a terrorismo, ¿cuál es? La que hizo Adorni y que después hizo la oficina del presidente, que no sabemos qué carajo es la oficina del presidente, no está en el organigrama. Es un tuit. Sí, es un Y el tuit. presidente retuiteó que es lo que dijeron que eran los manifestantes en la plaza del Congreso el día del tratamiento de la ley bases en el Senado. Esas son las Es dos peligrosísimo referencias. porque entonces Para quiere la decir que CIDE se puede usar al ejército para reprimir. Bueno, por Las eso mismo, protestas como Petri ayer dijo, de sociales. ninguna manera, Petri no pudo defender lo que dijo Adorni ni lo que retuiteó Milei, porque él fue a aclarar ahí que de ninguna manera iba a ser utilizado para esto. Pero lo que propone esa ley es que con la simple imputación de un fiscal, Claro. el simple señalamiento de un fiscal, y ese fiscal puede ser Stornelli, que dijo que los manifestantes de la Plaza de Congreso eran terroristas, Claro. se inicia la intervención de las Fuerzas Armadas para perseguir a quienes un fiscal determina que son terroristas. Esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. No, por supuesto. Lo que Diputado. decían ayer, me pongo una abogada del diablo, la última por mi parte, Sí. es, bueno, nosotros dijimos, le declaramos la guerra a Hamás, entonces por eso nos pusimos en el ojo de un posible ataque terrorista, porque No, en que- diciembre se les ocurrió... Están haciendo todo para que esto así sea, pero no por lo de Hamás, no por el rechazo a la invasión rusa en Ucrania, que ya lo hizo el gobierno anterior. Digo, Sí, para el correctamente quiero decirlo, porque como correctamente durante el gobierno de Cristina, el Estado argentino rechazó la invasión a Crimea, porque tiene que ver también con nuestro Claro. reclamo por Malvinas. Por Malvinas. Bueno, Sí, sí, sí. en Es política más internacional geopolítico, claro. no hay que moverse por ideologías, que es lo que debería entender este gobierno. Sí, ¿no? sí, hay que ser consistente. Bueno, este gobierno quiere llevar la embajada de Argentina en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén. Eso, si eso no es Insultando ponerse... a todos los palestinos y Pero si eso no es y a todos los ponerse en la árabes. línea de fuego de cualquier conflicto internacional, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ojo, muchachos y muchachas, ojo. Lo que nosotros estamos diciendo que por ahora no hay ninguna hipótesis en ese sentido. No lo decimos nosotros, lo dice el país al que ellos Claro. admiran y siguen a como dé lugar. Quieren que seamos socios globales de la OTAN, quieren que entremos al grupo Ramstein, que es un grupo de apoyo a Ucrania para venderle armas a Ucrania o cederle armas a Ucrania. Se arrastran con Laura Richardson en Ushuaia y dicen que va a ser la puerta de entrada de nuestros dos países a la Antártida, y en ese marco inscribo también lo del uso de la Fuerza de Seguridad para Seguridad Interior, que es lo que siempre quiso Sí. Estados Unidos, y sin embargo esos países están diciendo, y Estados Unidos en particular, que no hay hipótesis ligadas al terrorismo. De hecho, hace tiempo, aquí en nuestra región por lo menos, de hecho hace tiempo que Estados Unidos durante... no la gestión Biden, sino la anterior, la de Trump, dijo que la hipótesis de conflicto de ellos en particular y de todo el hemisferio es Rusia y es China. Sí. Países, Claro. digo, porque ayer escuchaba, se terminaron las guerras interestatales, ahora son las nuevas amenazas. Ese discurso ya tiene Sí, es viejo. varias décadas y ahora están diciendo, el mismo hegemón, el mismo país hegemónico en la región está diciendo otra cosa. Y además... ¿cómo no va a haber guerra interestatal? La más importante que se desarrolla hoy en el mundo es entre Rusia y Ucrania. Sí, exactamente. Diputado, le agradecemos un montón. Sí, perdón porque por ahí me... No, me No, encanta, no, buenísimo. pero sabemos que Bienvenido. tiene otros compromisos, por eso lo Sí, quería liberar. sí, sí, Muchas me gracias voy al Congreso. por haber venido aquí. No, gracias Esta a ustedes. mañana. Y la seguimos. La seguimos, sí, por supuesto, como siempre.